de mujeres que han tenido autoridad, de mujeres que han tenido identidad propia y de mujeres que han provocado milagros, aún en los propósitos y en los efectos más controversiales. Pero yo quiero llevarte al Génesis antes de hablarte de María Magdalena. Y es que cuando explica la palabra del Señor, que Dios en su eterna misericordia desea crear al hombre, dice la palabra que creó al hombre a su imagen y su semejanza, pero lo creó del polvo. Y cuando Dios vio que Adán estaba viendo todo y contemplando todo lo que Dios le había dado, dice que el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Pero buscaron en lo que había en el Edén y no encontraron ayuda idónea, dice la palabra, para dar. Y aquí es donde comienza tu propósito, mujer. Dios pudo muy bien haber dicho: hágase la mujer, y fue hecha la mujer. Dios pudo muy bien haber dicho: hagamos la mujer ahora, a imagen y semejanza. Pero Dios no lo hizo así, y es porque Dios no piensa como tú piensas. Dios provocó la primera cirugía en el mundo. Dios provocó la primera operación en el mundo. Hizo caer en un sueño profundo a Adán, que en otras palabras lo puso en anestesia. Abrió su cuerpo. Por lo tanto, Dios estuvo dispuesto a sacrificar su creación por crearte a ti, mujer. Dios estuvo dispuesto a operar a ese hombre, a abrirlo para sacar de él sangre de su sangre, carne de su carne y crearte a ti. Dice la palabra que abrió, sacó la costilla y creó a la mujer. Cuando Adán despierta de esa anestesia y le presentan a la varona, Adán por primera vez relata la palabra que habló. Yo quiero que tú entiendas algo. Tú y yo, mujer, somos capaces de provocar que lo que está callado hable. Tú y yo podemos provocar que lo que está oculto salga. Tú y yo, mujer, podemos provocar que con nuestra mera presencia aquello que parece estar muerto resucite y salga de donde está a poder dar vida y vida en abundancia. Dice que cuando le presentaron a Eva, él dijo: ahora esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En otras palabras, le estaba diciendo Dios a Adán: lo que puse en el Edén, cuando lo declaré por mi boca, simplemente es para que administres, pero lo que yo te estoy dando ahora, que saqué directamente de ti, es para que lo cuides. En ese momento comenzó el problema entre el enemigo de las almas y tu mujer. Si buscas la palabra del Señor, mientras Adán estuvo solo en el Edén, el enemigo no buscó hacerle daño. El enemigo no buscó engañarlo. El enemigo no provocó que él cayera. Pero cuando el enemigo vio que Dios estuvo dispuesto a sacrificar lo que él había hecho con el soplo de vida, dijo: aquí hay algo que Adán no tiene y que Dios ha provocado en una mujer. Y desde ese momento el enemigo dice: yo tengo que destruir la creación que el Señor hizo, porque si yo la destruyo a ella, lo destruyo a él. Por eso la serpiente, cuando se acercó a Eva, se acercó provocando que ella tuviera más sabiduría. Hemos aprendido que el hombre es autoridad. Dios lo puso como la figura de autoridad en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestros concilios, en nuestras iglesias, pero puso a la mujer como sabiduría. Por eso la palabra del Señor dice que la mujer sabia edifica su casa. Tú eres sabiduría, mujer, pero el hombre es la autoridad de Dios. Por eso cuando la serpiente se le acerca, le dice a Eva: ¿con qué te dijeron
días. ¿Y cuántas de las mujeres que estamos aquí, cuando alguien nos dice, tú no puedes, ahí es cuando nosotras decimos como que tú me dices que yo no puedo, ahora es que yo lo voy a hacer y ahora es que lo voy a hacer bien? ¿Cuántas veces quizás nuestra pareja nos está diciendo, no, es que esto es muy difícil para ti, no lo hagas? Y ahí es cuando la mujer se toma de una valentía y le sale, como dicen de ahí, lo de negra para afuera, lo de puertorriqueña, y dicen, ahora que tú no estás creyendo en mí, ahora es que yo lo voy a hacer y te voy a demostrar que lo voy a hacer bien. Esa es la característica de la mujer. Querer entender ella misma que es capaz de hacer cualquier cosa. Y no me confundas esto con feminismo, porque todos los extremos no son buenos, son negativos. Pero mujer, tú estás preparada para hacer la sabiduría de tu casa. Cuando ambos fallaron en el huerto del Edén, el Señor le dijo a Adán, con el sudor de tu frente conseguirás el pan de tu casa. Pero a ti, mujer, te está diciendo que tú eres quien edificas. El hombre va a pasar el trabajo de formar lo que tú con tu sabiduría quieres provocar en tu hogar. Vemos la porción de la palabra donde María Magdalena, luego de que el Señor fue crucificado, fue llevado al sepulcro. Dice la palabra del Señor, y lo podemos encontrar en los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Lucas y en Juan, que las mujeres iban camino a perfumar el cuerpo de Cristo. Y yo quiero decirte, mujer, que nosotros tenemos una cualidad de, aunque nosotros veamos que hay algo que no tiene solución, nosotras siempre estamos pensando que tiene solución. Cuando quizás el mundo está viendo que lo que está ocurriendo en nuestra casa no tiene alternativa, tú y yo podemos estar diciendo en nuestro interior, aunque están pensando que mi hijo no tiene alternativa, que mi esposo no tiene alternativa, que mi casa va rumbo al precipicio, yo todavía sigo creyendo que Dios tiene la solución para mi casa, para mi matrimonio, para mis hijos, para mi hogar, para mi trabajo. Aún así seguimos creyendo que algo va a ocurrir. La mujer tiene la capacidad de poder llorar amargamente en su casa, pero cuando entra por la puerta de la iglesia y alguien le pregunta cómo tú estás, esa mujer dice, bien. Y por dentro te estás muriendo. Y por dentro te estás diciendo, si ella supiera lo que yo estoy pasando, si el pastor supiera por lo que yo estoy pasando, pero cuando llegamos a la casa, venimos con una sonrisa y decimos que todo está bien. Dice la palabra que estas mujeres iban rumbo a perfumar el cuerpo de su Señor. Y cuando iban camino al sepulcro, entre ellas mismas se decían, vamos camino al sepulcro, pero ¿quién nos va a mover la piedra que es demasiado grande? Vamos camino a perfumar el cuerpo del maestro, pero la piedra es enorme. ¿Quién va a remover esa piedra para que nosotras podamos entrar a perfumar el cuerpo del maestro? Pero relata la palabra que dos ángeles irrumpieron en aquel sepulcro, removieron la piedra, y usted sabe lo que pasó con los guardias que estaban frente al sepulcro. Dice la palabra que tuvieron miedo y cayeron como muertos. Hay un dicho afuera que dice que la mujer es el sexo que nada más fuera, lejos de la realidad. La mujer está enferma, y cuando la mujer está enferma tiene que seguir cocinando,